8 de la mañana con 3 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el doctor Arturo Moscoso, catedrático académico de la UID, y el arquitecto Fernando Carrión del Comité Nacional de Debates. El tema que queremos poner en análisis se relaciona con la definición de fechas y temáticas para los debates de candidatos, no todos por cierto, a alcaldías y prefecturas del país. Esto está financiado, esto está organizado, y lo importante será conocer cómo debieran desarrollarse estos debates, tanto en Quito, en Guayaquil, como en otros lugares del país. Doctor Arturo Moscoso, ¿cómo ve esta organización con un antecedente? En las elecciones presidenciales del año pasado hubo dificultades al comienzo, cuando incluso se cambió un moderador. Inicialmente se había convenido con un reconocido comunicador, Lolo Echeverría, pero después a la presidenta del CNE, a Diana Tamaín, no le gustó algún problema y finalmente se cambió. ¿Cómo articular a fin de que el elector se ilustre sobre temas fundamentales y no solo plataformas políticas o politiqueras de candidatos que aspiran a llegar a alcaldías y prefecturas? Muy buen día, Arturo. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Un saludo a Fernando y a la audiencia. Es importante justamente lo que tú has señalado al final, el tema del moderador, para que el moderador haga u obligue a los candidatos a centrarse sobre los 4 temas sobre los que se va a desarrollar el debate, ¿no? Que son la seguridad y convivencia, economía, reactivación económica, movilidad, administración y gestión. Y el otro tema se me escapa, pero que serán justamente papel del moderador, a que los medio ambiente y territorio, el otro tema, ¿no? A que será papel del moderador hacer que los candidatos no utilicen el debate solamente para demagogia, sino que se centren en los verdaderos programas que tienen para la ciudad, ¿no? Y esto es complicado con el número de candidatos que tenemos, ¿no? De acuerdo a lo que ha señalado el comité de debates, ya nos lo aclarará Fernando, los debates en ciudades como Quito, en donde hay más de 8 candidatos a la alcaldía, pues deberán celebrarse en 2 días. Y esto a mí me parece que le quita un poquito de interés al debate, ¿no? Como ya pasó en las elecciones seccionales del periodo pasado, ¿no? En donde, mejor dicho, en las elecciones a presidentes de las últimas elecciones del 2022. Entonces, el tema va por cómo van a arreglar a los candidatos que estén divididos en esos 8 días, ¿no? Para ver, porque siempre la facultad de dialogar o discutir con, por ejemplo, el candidato que esté en primer lugar es importante, porque uno puede ahí, como candidato, pues justamente develar las falencias de ese candidato en los diferentes temas que se abordarán, ¿no? En todo caso, es un ejercicio interesante, necesario siempre para la democracia cuando hay procesos electorales, y pues esperemos que les vaya bien y que el comité logre organizar debates interesantes. Bienvenido precisamente al arquitecto Fernando Carrión del Comité Nacional de Debates. En primer término, defínanos los temas que serán expuestos en estos debates a la alcaldía y a la prefectura. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a Arturo y obviamente a toda la amplia audiencia que tienen. Sí, bueno, se ha empezado ya este proceso de organización del debate hace aproximadamente unos 15 días y estamos ya, espero, culminando, porque el día de mañana tenemos una reunión justamente para discutir los contenidos de las preguntas, que no es fácil porque además de todo el sentido político que está atrás de ello y que tiene que de alguna manera representar las preguntas principales que la ciudadanía podría hacer, pues son dos tipos de debates. Uno sobre las provincias, prefecturas, donde hay un tipo de atribuciones, competencias, funciones que son totalmente distintos a los de los cantones. Entonces ahí hay una primera diferencia. Y una segunda
es el tamaño de las provincias y el tamaño de las ciudades. De todas maneras, hay que decir que los 31 debates se van a llevar a cabo en aquellas localidades que tienen más de 100.000 habitantes. Es decir, no se va a llevar a cabo en los 221 municipios ni en todas las provincias, sino básicamente aquellas que tienen más de 100.000 habitantes. Y en tercer lugar está la localización. Es distinto lo que pasa en la costa, por decir algo, de lo que pasa en la sierra. Entonces, congeniar eso no ha sido fácil, pero ya estamos caminando. En relación a la pregunta, Miguel, básicamente lo que se nos pidió que entreguemos el día de ayer, y ya lo hicimos, son los 4 ejes donde se estructurarán las preguntas. Y los 4 ejes son básicamente el tema de seguridad ciudadana, de violencia, de narcotráfico, etcétera, que como ustedes conocen, ha crecido mucho. La tasa de homicidios del país probablemente cuando termine este año estarán 21 o 22 homicidios por 100.000 habitantes, que es una tasa muy alta. Pero la otra cosa es que de las demandas que se ha visto en todas las encuestas de opinión pública, este es un tema prioritario. Entonces, la idea es tener un eje principal que sería este de violencia, inseguridad, convivencia, etcétera. Uno segundo es el tema económico, que también tiene su explicación en la caída del PIB, la caída del empleo, el incremento de la pobreza, principalmente deducidos de la pandemia del COVID, los 2 años y medio y un poco más hasta ahora, ya casi, ya son 3 años, mira qué increíble, de lo que apareció en Wuhan. Ha sido un impacto muy fuerte, y entonces la idea es un poco obligarles, entre comillas, a los candidatos a que piensen cómo reactivar la economía en este contexto. El tercer eje tiene que ver con todo lo que es medio ambiente y territorio, y esto también vinculado estrechamente con el cambio climático que estamos viviendo a nivel mundial, y en el Ecuador no es la excepción. Esto nos está trayendo un incremento de las temperaturas o decremento de las mismas de forma extrema, con incendios, inundaciones, deslaves, etcétera, prácticamente en todo el país. Y el último es una cosa, yo diría, prácticamente de cajón, que es el modelo de gestión, la administración local y provincial. En otras palabras, ¿con qué modelo de gestión van a enfrentar estos problemas? ¿Con qué recursos van a enfrentar estos problemas? ¿Y cómo va a ser su gobierno para llevar a cabo estos 4 ejes? Y lo último en esta línea, Miguel y Arturo, la idea es que cada uno de estos ejes tenga 8 preguntas, es decir, 2 por eje, de tal manera de que se tenga pues una visión, bueno, no va a ser totalmente comprensiva, pero por lo menos sí bastante real de los grandes problemas que tienen nuestros cantones y nuestras provincias. Fernando, con estos 4 ejes, estos 8 grandes temas que serán expuestos, ¿cómo lograr? Resulta complejo, y esto ya sale de la organización, que los candidatos se centren en eso, porque ya conocemos la dinámica de los candidatos aquí, que se les pregunta una cosa y se van por otra cosa, por lo que ellos quieren llegar al electorado. ¿Cómo lograr eso? Sí, esa es una cosa complicada. Nuestros candidatos son expertos en tauromaquia, pero yo creo que ahí va a intervenir algo que Arturo ya estaba señalando, es decir, la calidad de los moderadores, que en principio va a ser 1 por provincia, va a haber paridad de género. Nosotros hemos recibido ya, y esto es interesante, de las unidades del CNE de cada una de las provincias, hemos recibido 5 postulantes con paridad de género. Y de ahí nosotros tenemos que seleccionar 3 para enviar esta terna al CNE, y el CNE escogerá 1 por provincia para que haga la moderación. Aquí habrá que ver las capacidades que tienen estos moderadores, estas moderadoras, justamente para
obligarles a los candidatos a que se ciñan a las preguntas, porque si no, obviamente lo que va a ocurrir es que van a hablar de otras cosas y no sobre los temas centrales que están planteados. No va a ser fácil de todas maneras. Para seleccionar estos moderadores, el CNE ha decidido que sean periodistas, hombres y mujeres, que tengan suficiente experiencia, es decir, años de servicio al periodismo, que tengan una gran formación, es decir, los títulos que han obtenido, y finalmente que no estén vinculados a ninguna de las estructuras políticas, es decir, que sean totalmente independientes. Y eso es lo que se está viendo, y ayer ya entregamos la lista de estas 3 personalidades que podrían ser los moderadores para que el CNE defina ya cuál de estas sería la persona que modere en cada provincia. Fernando, esas ternas escogidas será para los 21 debates en alcaldías y 17 en prefecturas. ¿Eso está definido ya? La idea es que haya una persona, un moderador por provincia, que creo que eso ayudaría. Lo que va a pasar es que las provincias pequeñas lo que vamos a tener es un moderador para el mismo moderador para los prefectos como para los alcaldes, porque hay provincias que tienen un solo cantón con más de 100,000 habitantes. Entonces eso es lo que va a pasar. Hay otros casos, como por ejemplo Guayas, que si no me equivoco son 4 los lugares, los debates, pues ahí va a pasar esto. Ahora, lo que se decidió ayer también es que primero debatan, y esto fue por sorteo, primero debatan los prefectos y luego los candidatos a alcaldes. Y aquí, bueno, otra cosa que señalaba también Arturo, es cierto, en la mayoría de las localidades hay muchos candidatos, y por eso es lo que se ha establecido que en cada localidad se hará en función del número de candidatos, máximo 8, lo cual significará, por ejemplo, en el caso de Quito, que son 12, que haya 2 debates, el uno con 6 y el otro con 6. Claro, aquí también se sorteará cuáles irán en qué día y cuáles irán en el otro día. Pero sin duda eso no es lo óptimo, porque lo mejor sería que todos estén juntos, pero un debate con 12 candidatos, ya pueden darse cuenta, pues uno hace la pregunta y hasta que les llegue al candidato número 12, esa misma pregunta, pues va a pasar mucho tiempo y la gente va a perder orientación. Entonces aquí, bueno, el CNE ha tomado esta decisión de que si hay 8 o más, se haga esta división en dos sesiones. Con esta explicación, doctor Arturo Moscoso, ¿cómo ve este panorama para los debates 21 alcaldías, 17 prefecturas? Bueno, es complicado, Miguel, sobre todo por el número de candidatos que obedece justamente a nuestro pésimo sistema de partidos, en el que se hace tan fácil formar partidos políticos y movimientos que compitan sobre todo en el tema de las elecciones seccionales, además con financiamiento propio. Pero ya en los debates será complejo, ¿no? Será complejo porque, como ha dicho Fernando, hay dos factores ahí que juegan, que es la atención que pueda tener la gente en el debate. Cuando el debate es muy largo o las preguntas son de mucho desarrollo, ¿no es cierto? La gente empieza a perder interés y pues no cumple el debate la función para la que está, para la que existe, que es justamente que los votantes conozcan las propuestas de los candidatos, ¿no? Entonces, y nuevamente dividirlo en 2 hará que la gente vea el debate en donde está el candidato más interesante y que descuide luego el debate de los otros candidatos, ¿no? Lamentablemente. Entonces, sí, pero obviamente esto, como ha señalado Fernando también, es muy difícil de compaginar, porque ante el excesivo número de candidatos, pues es imposible que todos estén sentados en una misma sala contestando las preguntas. Se volvería eterno el debate y evidentemente también se perdería el interés de los votantes y de
y de los televidentes de los debates, ¿no? Entonces, es complejo compaginar todo esto. Creo que el comité ha hecho un esfuerzo interesante y válido, por lo cual le felicito a Fernando y a todos los miembros del comité. Esperemos que el CNE esté a la altura también, que seleccione los mejores moderadores, porque como señalé antes, Miguel, es importantísimo el papel del moderador, que tenga experiencia sobre todo en este tipo de temas, porque uno puede conocer mucho de la política o ser un muy buen periodista, pero no necesariamente tener dotes de moderador. Hay que ser un poco estricto en el tema. Me parece a mí que sería mejor una tal vez de la academia, ¿no? Docentes que un poco están acostumbrados a controlar a sus estudiantes, pero en todo caso, sí, el papel del moderador será fundamental para conducir los debates hacia lo que queremos saber los electores, ¿no? Que es el programa que tienen los candidatos, más allá de quienes sean, ¿no? Ahora, ¿cómo lograr, Arturo, que los candidatos será parte del esquema de moderación y de los debates, que se centren en estos 4 ejes con 8 preguntas fundamentales seleccionadas por este comité? ¿Cómo lograr que los candidatos se centren y no se diluyan en lo que generalmente hacen? El político aquí está acostumbrado a tener su discurso y no lo que quiere oír, lo que quiere que se solucionen los problemas acuciantes, como bien ha señalado Fernando Carrión, los 4 ejes. Bueno, es que justamente eso pasará por el tema de cómo conduzca el moderador el debate. Evidentemente, a ver, nosotros somos un país que utiliza mucho el populismo y la demagogia como estrategia. Y evidentemente los debates no son una excepción a esta estrategia. Entonces, uno por un lado, el moderador tendrá que conducir el debate hacia lo que se quiere que responda el candidato. Y pues la ciudadanía también tiene un papel importante para separar la paja del trigo, ¿no? Quienes eludan responder, quienes traten de confundir con sus respuestas, pues harán evidente que no tienen lo que se les está preguntando, ¿no? Entonces ahí tendremos los electores una primera luz acerca de qué nos esperaría con esos candidatos ya en el ejercicio de la alcaldía o de la prefectura. Así que eso será un buen barómetro. Sin embargo, claro, como también nuestra cultura política es así, habrá muchos ciudadanos que caigan en el encanto de la demagogia, pues, y que vean al triunfador del debate, o de los debates, no a quien haya hecho mejores propuestas, sino a quien haya sabido manejarse mejor discursivamente dentro de esta estrategia demagógica y populista, ¿no? Perdón, arquitecto Fernando Carrión, se ha señalado que el tiempo sería 1:30 por cada uno de los debates. Ayer habló la presidenta del CNE que incluso debates que se transmitan en la noche y en un horario simultáneo. Sí, exactamente. Ya pueden darse cuenta ustedes, un programa de 1:30 de televisión no es fácil mantener la atención del auditorio, pero eso es lo que corresponde, desgraciadamente. Esto nos va a permitir justamente que los candidatos puedan desarrollar un poco las 8 preguntas que se les va a formular. Ahora, lo que sí falta es ya, ayer se sorteó cuáles dignidades van primero y cuáles van segundo, y fueron primero las prefecturas, que eso es el 7 y el 8 de enero próximo, y la siguiente semana serían las alcaldías, 14 y 15. Ahora ahí viene un nuevo sorteo, y es quiénes van el primer día, quiénes van el segundo día, y el tercer sorteo es cuál es el orden. Entonces ustedes pueden darse cuenta, cada uno de estos ejercicios son ejercicios muy, muy, muy complejos, porque esto tiene que ser transparente, tiene que ser frente a los propios candidatos, etcétera, para que no quede la menor duda. Ahora, ahí, respecto se me ocurre este rato hacerles a ustedes una pregunta. ¿Convendría que los candidatos sepan las preguntas o convendría que se les entregue
el moderador de ese día. ¿Y por qué les pregunto esto? Porque en principio es esta segunda fórmula la que está planteada, pero con lo que ustedes están este rato diciendo que sería interesante que los candidatos se pronuncien efectivamente sobre las preguntas, me da la impresión que podría ser interesante que conozcan ellos previamente, de tal manera que lleguen preparados. Y ahí sí dirimir la propuesta que tiene el uno respecto del otro. Entonces, no sé qué opinión tienen ustedes, si los candidatos deberían saber las preguntas o no, porque hasta ahora lo único que saben son los 4 ejes. Ya, antes de darle la palabra precisamente sobre esta inquietud de Fernando Carrión a Arturo Moscoso, mi opinión personal, jamás se pueden entregar un entrevistador profesional las preguntas. Los temas sí, para que se preparen, y está muy bien los 4 ejes, los 8 temas, pero las preguntas no, las preguntas deberán ser presentadas por el moderador de manera rigurosa, bien preparado, bien estructurado, cuando va a hablar de la seguridad ciudadana, violencia, narcotráfico, para citar el primer tema. Por tanto, las preguntas me parece que no debieran entregarse, sí los temas que están a desarrollar y bien estructuradas por cada uno de los moderadores. ¿Qué piensa Arturo Moscoso? Sí, estoy de acuerdo, Miguel, ¿no? Ya estando los temas claros dentro de los 4 temas, los 4 ejes sobre los que se va a debatir, los candidatos deberán prepararse sobre esos ejes, ¿no? Y las preguntas, claro, porque si les preparación previa, obviamente el papel que hagan va a ser un poco impostado, ¿no? Un poco ya preparado para causar determinado impacto, ¿no? Y lo que queremos ver los ciudadanos es justamente cómo responden a preguntas que sean complejas y que les pongan contra la espada y la pared incluso, ¿no? Y que deban realmente meditar su respuesta, en donde se verá realmente la preparación que tienen como para gobernar las ciudades y las provincias que tienen que gobernar, ¿no? Entonces, si bien podría ser mejor para el tema de más claridad en las respuestas, creo que le quedaría un poco el condumio, si es que se quiere decir de alguna forma, al debate, ¿no? Fernando, sobre estos 4 ejes tan fundamentales, ese será papel de los moderadores, el plantear, no el qué. O sea, cuando uno hace una pregunta abierta del qué, simplemente es para la tribuna, para el demagogo, sino lo cómo. ¿Cómo piensa afrontar, por ejemplo, la seguridad ciudadana, esta violencia con los indicadores en Quito que tenemos, con ese crecimiento de la tasa de homicidios que ha señalado? Es decir, que respondan de manera rigurosa los candidatos, bien apretados por el moderador, en el buen sentido de la palabra, que respondan a los cómo, porque ya estamos cansados del diagnóstico y del qué, Fernando. Sí, yo creo que es una combinación ahí del cómo y el con qué. Claro, por eso es que el 4 eje es muy, muy importante, porque yo puedo decir que por señalar alguna cosa en términos de seguridad, que se haga prevención de este tipo, Pero ¿con qué voy a hacer eso? ¿Tengo presupuesto? ¿Tengo una estructura institucional? ¿Tengo un modelo de gestión adecuado, etcétera? O sea, no se trata simplemente de decir voy a hacer tal cosa y lo voy a hacer de esta manera, sino tengo recursos, no tengo recursos. Ahora, sí me gustaría también hacerles conocer a ustedes y obviamente a la ciudadanía que somos 5 miembros de este consejo, de este comité, y nos dividimos las provincias para que podamos absorber las especificidades de cada lugar. Y entonces, por ejemplo, yo he trabajado, y les digo así muy abiertamente, las provincias de Loja, Tungurahua, Pichincha y Azuay. Y para eso yo lo que he hecho es básicamente apoyarme en mis relaciones que tengo con las universidades. Entonces, por ejemplo, yo he trabajado con la universidad, con la UTPL de Loja. En el caso de Cuenca, con 4 universidades, porque ellos están muy organizados. Ellos organizaron en las elecciones pasadas un debate también. Y entonces ahí han sido 4 universidades, la Universidad de Cuenca, la Universidad de la SUAY, la Salesiana y la Politécnica. Entonces ahí han sido 4. Aquí en Quito, bueno, mis vínculos con Flaxo me han ayudado a eso. Pero también he tenido apoyo, por ejemplo, sobre el tema de género con organizaciones de mujeres. Y yo creo que ese ha sido un ejercicio muy interesante que todos los miembros de este comité hemos hecho para absorber las especificidades de cada zona. Porque por decir algo, la problemática de Guayaquil por el tamaño de ciudad
con el de Manta, que está en la misma costa, son muy distintas. Por ejemplo, en términos de movilidad, yo diría, Manta prácticamente no tiene problemas de movilidad porque es una ciudad relativamente pequeña. O la comparación de Quito con, qué sé yo, con Ibarra, pues la misma cosa. Entonces, esas especificidades han ido surgiendo de estas relaciones que hemos construido con este conjunto de instituciones que nos ha permitido justamente irnos acercando a las problemáticas de cada ciudad, de tal manera de no tener, como son 38 debates, simplemente multiplicar por 8 y ya se van a dar cuenta de la cantidad de preguntas que hay para que absorban las especificidades. Y obviamente van a haber algunas preguntas que son generales para todas. Y ahí veremos qué respuestas obtenemos. ¿Y qué podría pasar en el escenario, siendo obligatorio la participación en un debate, que no quieran, con cualquier objeción, alguno o algunos de los candidatos? Fernando. Bueno, ahí están especificados, yo no conozco mucho eso, pero ahí están especificadas multas y, si no me equivoco, incluso la eliminación de las posibilidades de participación en un proceso de estas características. Yo creo que es un gran avance el que ha hecho el CNE al establecer estos debates, porque siempre nos han hecho falta. Yo recuerdo las últimas elecciones del 2019, donde unos candidatos postulaban la necesidad de los debates, otros que no, etcétera, etcétera, pero cada uno viendo desde su perspectiva del proceso que siguió en la campaña electoral y no desde la perspectiva de la ciudadanía. Yo creo que lo que necesitamos son ciudadanos mucho más informados, ciudadanos que tengan la capacidad de decisión respecto de las propuestas que van planteando, y en esa perspectiva obviamente que los debates van a ayudar mucho. Ahora, no hay que olvidarse que esta es una elección compleja, porque no solo se van a elegir prefectos y alcaldes, sino que se van a elegir prefectos, alcaldes, concejales, miembros del Consejo Nacional, de la Comisión Nacional de, ¿cómo se llama?, de Participación Ciudadana, y también tenemos la consulta. Entonces, se hace una cosa muy compleja, pero hay que tratar en lo posible, al menos para estas dos dignidades, que se pueda tener la ciudadanía tenga una mayor claridad respecto de cómo tomar una decisión con relación a estos candidatos. Dice Fernando Carrión, estos debates ayudarán mucho, evidentemente, pero en ejes importantes como el primero, seguridad ciudadana, violencia y narcotráfico, Fernando, ¿pudiera incluirse para que se definan los candidatos también por la consulta? Tema extradición, la primera pregunta, por ejemplo. Sí, la verdad es que no lo había pensado, pero sí me parece interesante, y eso haría que se vinculen pues las distintas elecciones. Pero sí, lo que quería es que se den cuenta lo complejo que es, porque, por ejemplo, la consulta, básicamente lo que va a medir ahí, creo yo, es la polarización horrible que tiene el país entre correísmo, anticorreísmo, o lo que llaman los argentinos la grieta. Y entonces ahí tenemos una elección de ese tipo que es nacional. Después vamos a tener una provincial, una cantonal, y vamos a tener también parroquiales. Y a eso hay que añadirle esta otra nacional, que es el Consejo de Participación. Entonces, tenemos que llegar informados, y me parece que estos dos debates, al menos, yo creo que son muy interesantes. Habrá que esperar que en el futuro, bueno, no coincidan tantas elecciones, pero que todas estas puedan tener los debates correspondientes. Arturo, ¿qué debiera pasar con si hay algún candidato o candidatos que por X circunstancias no quisieran participar en los debates, y por otro, si podría incluirse temas vinculados específicamente con la materia? Si el primer eje es seguridad ciudadana, violencia, narcotráfico, la extradición de la consulta popular. Bueno, con respecto a lo primero, Miguel, creo que el tema de no presentarse de hecho trae algunas sanciones que incluso, como ha dicho Fernando, pueden incluir el impedir participar al candidato que no asista al debate. Así que eso es muy bueno para el país. Por más complejidades que hay en los debates, por más dificultades que haya siempre en la organización de un debate, es mejor que a un debate complejo a que no exista, ¿no? En algo los ciudadanos podremos apreciar
la verdadera dimensión de los candidatos y de sus propuestas, y es importantísimo, y de ahí la obligatoriedad de participar de todos los candidatos. Así que lo piensen bien antes de pretender eludir el debate, ¿no? Que generalmente los candidatos que siempre están en las primeras posiciones no debaten, ¿no? No les gusta debatir para no poner justamente en riesgo la posición en la que están. Entonces, aquí hay una obligación clara y eso va en beneficio de los votantes. Y en cuanto a lo otro, pues, si bien me parecería interesante que los candidatos se pronuncien sobre la consulta ciudadana, creo que se contaminaría un poco la elección, ¿no? Habría que pensarlo bien, porque, claro, o sea, una elección que ya va a ser compleja per se, por todo lo que tenemos que elegir, como bien ha señalado Fernando, se va a complejizar aún más frente a la posición que tengan los candidatos a la consulta o en relación a la consulta. Ahora, eso a algunos candidatos les puede convenir y a otros no, justamente haciéndole el juego a esa polarización de la que ha hablado Fernando entre correísmo y anticorreísmo. Está clarísimo que la consulta popular va a ser una nueva muestra de esa polarización, porque más allá de las preguntas ya hay un claro pronunciamiento de la oposición en contra de la consulta sin pensar en el contenido de las preguntas, que ese justamente es uno de los problemas que tiene el Ecuador cuando se le pregunta en consultas populares a la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía un poco deja de lado el contenido de las preguntas y se inclina más bien por apoyar a quien pregunta o rechazar a quien pregunta, ¿no? Y frente a la polarización que vivimos en el país, pues eso va a ser un ingrediente importantísimo dentro de este proceso. Entonces, llevar esa polarización hacia las elecciones seccionales, pues puede ser contraproducente por justamente que no se elija a los candidatos por los programas o propuestas que tengan, sino por su posición frente a la consulta. Ahora, eso a algunos, como decía antes, a algunos candidatos les puede convenir y a otros no, dependiendo de cómo estén los números de la consulta. Si es que se ve que la consulta está siendo apoyada por una mayoría de ciudadanos, como aparentemente sucede hasta el momento, de acuerdo a los últimos índices de opinión pública, pues muchos de los candidatos se inclinarán por pronunciarse a favor de la consulta, ¿no? Mientras que si sucede lo contrario, obviamente será lo contrario también en cuanto a su pronunciamiento. Pero, nuevamente, ¿no? Eso lleva a elegir sobre la posición que se tenga frente a estos dos contrapuestos que hay en esta polarización, más que los programas y propuestas que tengan, ¿no? Claro, efectivamente, complejo en esta polarización de correísmo y anticorreísmo, muy difícil, por ejemplo, plantear que el correísmo está a favor de que no se extradite a los vinculados con el crimen del narcotráfico, o que no quieren una reforma política tan necesaria en el país en general, en global. Es complejo el tema, precisamente lo de la consulta. Bueno, seguiremos hablando de esto de los debates. Muchas gracias al arquitecto Fernando Carrión de este comité que ha dado su valioso aporte para los debates, y del académico de la UID, doctor Arturo Moscoso. Muy amables, y veamos cómo va esta organización. Fernando y Arturo, muy buen día. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Un fuerte abrazo, lo mismo para Arturo. Igual. Y lo mejor el próximo año si no nos vemos. Muchas gracias. De igual manera para ustedes y para todos nuestros miles de seguidores. 8:36 en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, y tenemos previsto un diálogo con el ministro de Economía y Finanzas, economista Pablo Arrosemena. Temas de interés: las relaciones con el FMI, cómo cierra la economía y sus perspectivas para el próximo año. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con $60,000. Remodelar mi casa. Pagaría mi posgrado en el extranjero. Primero me pondría